Sí, allá. Es como para pensar, ¿no? Está escrito en el expediente de... La facultad de unos cursos, 9:30 a 10. Si no, mañana, que estamos tranquilos porque estamos... Se necesitan ciertas condiciones, un equipo interdisciplinario como el que está en Adajuz para que esa persona con discapacidad pueda ser entendida, comprendida. Es una persona que se comunica de otra forma. El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos declara que toda persona tiene derecho al trabajo, a condiciones equitativas y a la protección contra el desempleo. Sin embargo, millones de personas con discapacidad en Latinoamérica aún buscan integrarse al mundo laboral. Ellos no solo deben luchar frente a sus propias limitaciones, además, deben vencer el prejuicio y la falta de oportunidades. Vivimos en un mundo competitivo, donde las empresas buscan a los mejores, a los empleados más capaces, los más honestos, los más responsables. Y las personas con discapacidades demuestran que, paradójicamente, son los más capacitados. En Incluidos, conoceremos las historias de vida de personas que lograron insertarse en el mercado laboral en diversas actividades. Adajuz comienza en el año 2011 por un decreto de la Presidencia de Nación, de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, cuando toma conocimiento de una causa de un joven en la provincia de Buenos Aires, el cual es inculpado de un delito que no cometió y no tuvo una defensa adecuada, fue sentenciado, nunca se le permitió expresar ni conocer el delito que había cometido, es decir, él ignoraba ni siquiera por qué estaba detenido. Cuando toma conocimiento de esto, dice, bueno, ¿qué se puede hacer? Y es crear un equipo para que se pueda asistir directamente, en estos casos, a la persona a través de su letrado. Son la gente del Observatorio Penal que vos habías dicho, Emi. No pueden venir hoy a las 5. Y yo tengo que ir a Lanús hoy a las 5. Ah, bueno, está bien. Mañana es complicado. Nuestro trabajo en lo cotidiano es, en la parte que hay de prensa, es revisar la prensa cotidiana para ver si hay alguna noticia referida a este tema, siempre relacionado con la justicia. Entre esos avisos se trasladan al cuerpo de abogados, que hay personas con y sin discapacidad que trabajan dentro del programa, no por el cumplimiento del cupo, sino por la capacidad que tienen las personas para ejercer su profesión. Me convocó Mabel Remón para participar en su equipo de trabajo que estaba conformando para la implementación de este programa. Me interesó la propuesta en términos técnicos, porque iba a trabajar con otras situaciones de discapacidad, desde un punto de vista jurídico. Mabel, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué pasó? Estoy ahí, estoy con... Ahora lo hablamos con Micaela para que lo siga. Casos hay desde trámites, otras veces tienen problemas de cómo enfrentar a veces a distintos organismos de la justicia donde no hay un conocimiento de esa discapacidad, de cómo se debe tratar y cómo se debe de alguna forma interpretar lo que le ocurre para poder ser juzgados o tener un debido proceso con algunas adaptaciones que no las tendría que tener si fuera una persona en una condición normal, ¿no? Bueno, quiero comunicarme con Alicia y le voy a...
Nosotros lo que hacemos es asistencia en los procesos judiciales y adecuamos los procesos en donde intervengan las personas con discapacidad. Las actividades que se realizan aquí son bastante diversas. Normalmente trabajo de oficina, que es en los casos donde atendemos telefónicamente o las consultas de las personas que vienen, y otras veces tenemos que articular ya sea con los juzgados, las fiscalías o las defensorías. También trabajamos con el sistema penitenciario y lo que son las adecuaciones en situación de encierro. Es decir, nosotros como programas creemos que si una persona con discapacidad comete un delito, no es que porque tenga discapacidad no tiene que cumplir la condena. Pero si tiene discapacidad y comete un delito, lo justo es que en la situación de encierro se adecue a sus condiciones. Es decir, si es una persona que tiene una discapacidad motriz, es necesario que haya una celda que esté adaptada para que su situación de encierro no se vea agravada por el motivo de su discapacidad. También interviene en el equipo de psicólogos, en el trabajo que se hace cuando vienen entrevistas personales. Hay personas que vienen directamente a hacer el pedido de asistencia. Cualquier ciudadano nos puede llamar que tengan problemas, incluidos los fiscales, los defensores, jueces. Muchas veces los jueces hacen una derivación directa. El artículo 29 de capacidad política, mi participación política y el libro como eso. Detrás de un caso, detrás de un papel hay una persona y una familia y muchos otros que requieren de una atención diferenciada. El Estado requiere del 4% de incluir a las personas con discapacidad en su planta. Nosotros en Adajuz excedemos el 4%, pero dentro del Ministerio hay, si bien no se cumplimenta hasta el 4% todavía, pero hay una incorporación paulatina y desde Jefatura de Gabinete todos los años me consta, porque me llegan los requerimientos, que tenemos que elevar cuántas personas con discapacidad trabajan para que se obligue a esa incorporación, la tarea que fuere y en la que pueda hacer. La inclusión de personas con discapacidad tiene algunos aspectos más complejos que otros, ¿no? Quizás las primeras barreras que uno tiene que superar, y no me refiero a lo personal, digamos, sino en general, son las barreras actitudinales. En este caso no pasó, pero porque Mabel convocaba a personas con discapacidad para formar parte de sus equipos. Y la discapacidad es un elemento adicional en todo caso porque está bien visibilizar, si uno trabaja en discapacidad, que trabaja con y para personas con discapacidad. Creo que viene el de la punta. Es el de la El de la punta, sí. Nosotros, que tenemos muchos compañeros con discapacidad, nos olvidamos que tienen discapacidad. Para uno es natural. No es fácil trabajar con personas sin pensar en los derechos humanos. No importa si tienen o no discapacidad, ¿no? Es decir, va mucho más allá. La elección fue dada por la característica y calidad del trabajo, no por si tienen o no discapacidad. Fue por sus conocimientos. Todavía no está la semana, pero ni siquiera sabe que lo están haciendo. Y que no pueden hacerlo. Pero ella no lo puede entender. Y le digo, ¿La entrevistaron? No sé, le digo, ¿La entrevistaron ellos? La trabajadora social. No, pero ellos no. No, la trabajadora social. Entonces le digo, mira, no sé. No, pero al margen de eso es ilegal la situación. Todo. Porque no pueden A ver, empecemos de nuevo. No pueden dictaminar sin haber entrevistado el juez a Mariana. Nos ha pasado muchas veces que llegamos a un juzgado o a una pericia psiquiátrica y nos dicen, no, la persona ya se fue. ¿Cómo que se fue? Si falta media hora, no, pero la dejamos ir, dice el médico, la médica psiquiatra,
Porque total no habla. Bueno, para eso estamos nosotros, para asistir. Bueno, pero es lo mismo, no es lo mismo. Como hizo la evaluación psiquiátrica ante una persona que no se comunicó. Bueno, esto es muy común, los pasa por encima muchas veces la gestión, tienen mucho trabajo y alguien que no responde, no responde. Y a otra cosa, hacen una evaluación bastante superficial en muchos casos y en otras erradas. Una cuestión compleja es dar a conocer lo que es la Convención para las Personas con Discapacidad, ya que no es muy, por así decirlo, conocida esta convención. De hecho, yo hace pocos años que egresé de la facultad y en las facultades no se estudia. Entonces muchas veces uno se pone en contacto con los juzgados, con las defensorías, con las fiscalías, y ellos no saben que existe esta convención y de que los procesos se tienen que adecuar a lo que la convención dice. Todos los ciudadanos de nuestro país son iguales ante la ley, pero eso no significa que puedan ser interpretados iguales ante la ley. No se toman esos temas previos que deberían observarse para que esa persona con discapacidad pueda ser entendida, comprendida y no directamente ser anulada porque tiene discapacidad o porque no sabe hablar o porque no sabe o porque no escucha. A esa persona lo que hay que poner es un traductor, un intérprete. En general lo que ocurre tanto en el ámbito público como en el ámbito privado es que la persona con discapacidad no es creída como trabajador potencial. Incluso las familias muchas veces no lo visibilizan como trabajador o trabajadora. Entonces son esas barreras actitudinales las que primero hay que vencer. Nos pasa muchas veces que vamos a algún juzgado con algunos de los abogados que tienen discapacidad y no los miran, sus propios colegas no los miran. Miran a la persona que está al lado en lugar de mirar hasta que uno finalmente dice, perdón, la letrada es ella, el abogado es él. No está preparado ideológicamente el sistema para pensar en una persona con discapacidad trabajando en el ámbito jurídico. ¿Cómo superar esas barreras de prejuicios, desconocimientos, barreras legales? Y en realidad las barreras se superan con mucha fuerza de voluntad, con mucho apoyo de las familias. También la sociedad tiene que comprender que cuando uno suele decir que es posible hacer lo que uno puede hacer, entonces, déjenlo que lo haga. Y si se equivoca, y si me equivoco, en todo caso será un error como el de cualquier otro. Sí, te quería hablar de algo, mira. ¿Viste lo que es la creación de la carrera? El avance de la carrera está la planificación hecha para crear una carrera completa y no que sea un ciclo posgrado. Sí, ¿quién contestó? No puede. No puede venir. Si puede ser cualquier otro día a las 5. Como ellos puedan también. Propongo el miércoles. El atender causas y casos de otras personas hace que nos olvidemos de nosotros mismos. Si no, no podríamos trabajar. Uno tiene que tratar de separarse, entre comillas, del caso para poder ver, la situación de la persona, el caso, de verlo desde afuera y poder ayudarla de la mejor manera. Está demostrado que al incorporar a una persona con discapacidad, mejora el clima laboral. Crecen la motivación, la solidaridad y el compañerismo. Por los resultados positivos de estas experiencias en toda Latinoamérica, cada vez más empresas emplean gente con discapacidades.
no tomamos tan en cuenta nuestra propia discapacidad o no discapacidad para el trabajo. Sí hay adecuaciones. Las personas que son ciegas traen su laptop y se adecua el sistema de red a la laptop. Es un tema puntual que no afecta al trabajo nuestro, para nada, al contrario. O sea, yo creo que ellos tienen mucha más sensibilidad en otros temas que ellos han pasado y tienen una sintonía más fina de cosas que por ahí a nosotros se nos pasan. Para mí es un placer trabajar con una compañera mía que pueda estar con sus dedos de los pies, o sea, manejando una computadora, o caso de Mariano también, que es no vidente, no es ningún impedimento para ellos. Al contrario, es un placer, nos llevamos muy bien, que hay buen humor, buen ambiente de trabajo. De hecho, algunos compañeros suelen decirnos, yo me olvido que no ves, yo me olvido que tenés tal discapacidad. Digamos, esto no está bien porque la barrera siempre está, así que uno siempre en algún punto recuerda esa barrera al decirle, me puedes leer este papel o te fijas si este archivo está con el formato adecuado, con lo cual la discapacidad siempre está presente en función de las barreras. Ah, ¿ya lo tienes ahí? Sí, es una carta de muy difícil lectura, te la manda la hermana. Ajá. Está escaneada porque la escribió él. La verdad. Entonces, es de muy difícil lectura porque no tiene coma, no tiene punto, no tiene nada. Lo tenés que inventar. Bien. Inventar lo que se pueda. Es muy difícil escapar a los estereotipos que la sociedad tiene de lo que puede trabajar o no una persona. Pero cuando ven el resultado, nadie está pensando qué persona lo hizo o lo dejó de hacer. También hay un equipo de capacitación, hay profesionales de diversas disciplinas que integran el equipo y que están trabajando en la adecuación del lenguaje, trabajamos en conjunto, para que se pueda comprender en los diversos tipos de discapacidad. Hay niños y adultos, niñas y adultos también, que tienen un lenguaje castellano acotado. O en muchos casos, depende del tipo de discapacidad, se pueden expresar o no. Trabajamos mucho con imágenes y adecuamos los tiempos verbales para que pueda comprender una oración no muy extensa y que más que comprenderla, que pueda expresar. Porque la mayor problemática en el campo de la comunicación en justicia es que la propia persona, sobre todo si tiene discapacidad, no está, no están dispuestos a escuchar a la persona. Entonces siempre es hablado por un tercero. Y nuestra intervención es para que la misma persona, niño, niña o adulto, sea el que diga qué es lo que ocurre. ¿Cuánto tiene? ¿30 y pico? Sí. La primera vez el que usaron de campana para robar una escuela. Claro, yo sabía toda esa historia y yo lo quería ver. ¿Lo querés ver? Ay, flaquita. Nosotros hacemos un triple esfuerzo, y cuando digo triple es, primero nos tenemos que suspender nosotros, nuestra moral, nuestro sentido, para poder ver lo que está el otro tratando de exponer. Y no nos interesa si fue el que cometió el delito o no, o si es la víctima. No revictimizamos a la persona, que eso es lo que hace el sistema en forma permanente. Tal vez no lo hacemos porque somos del ámbito de lo que es la discapacidad. Sí, eso se firman todos y no hay problema. ADAJUS es el único programa de esta naturaleza que en América, y en Europa ya nos han venido a ver de España y de Italia para ver cómo se podrían implementar situaciones similares en esos países.
A los profesionales con discapacidad les abrió una puerta que no tenían de otra forma, un abanico, ¿no? De ver todo tipo de familias, de niveles sociales, problemáticas, y no prestar atención solo a una discapacidad, que es lo que hacen cuando pertenecen, por ejemplo, a una ONG. ¿Cómo impacta el ejercicio de derechos en cada una de las personas en función de su situación de discapacidad y las enormes diferencias que hay en el acceso a derechos, cuán distintas son las personas con discapacidad, cada una de ellas en sus contextos? Lo que a mí me sirvió es, por ejemplo, ver las barreras que producen las distintas discapacidades. Porque yo tal vez con mi discapacidad visual, como que me acostumbré, digamos, entre comillas, a, por así decirlo, lo que es la vida cotidiana y lo que es la justicia, estudiar, y de pronto te encontrás con personas que tienen discapacidad auditiva y ves lo complejo que es muchas veces transmitirle un concepto o bajarle un concepto de lo que dice la ley o lo que son los casos de discapacidad intelectual y explicarle. Eso está bueno porque ves cómo la discapacidad afecta en las relaciones de las personas y con la justicia. Es problematizarlo en forma social, es dinamizar la problemática. Y esto para lo que es nuestro trabajo cotidiano es muy bueno, más que bueno. Se adquiere un conocimiento poco usual. Nada más. ¿Y de qué tenés? Bueno, la tenés preparada, así que te podría decir hasta... Una de pollo, dale. El prejuicio está instalado en todos, no es solo en un político, en un funcionario de turno, no. Repito, los jueces están siempre, y años y los tienen. Y como el Poder Judicial se arroga un lenguaje para mí arcaico y que se sigue manteniendo con esa lengua sin ejercer propiamente justicia, porque lo que no reciben es justicia. Si no hay una intermediación en la cual ellos puedan comprender, y me refiero al Poder Judicial, cuál es la característica de la discapacidad para dictar sentencia, no hay modo de ejercer justicia, la balanza está desequilibrada. Hay tantos organismos que a veces es difícil articular una solución integral para una persona, entonces tratamos un poco de ser muy concretos y prácticos. Y lo otro es concientizar a los demás sobre los derechos de las personas con discapacidad y el acceso a justicia. En particular lo que es la formación, la capacitación con operadores judiciales, fundamentalmente con operadores judiciales, pero también con la sociedad en general. Debe cambiar esa mirada y yo creo en la inclusión escolar fuertemente para que los niños también tengan compañeritos con discapacidad que juegan igual que ellos. La mayoría de las personas con discapacidad, al menos en el ámbito de la justicia, les cuesta mucho la defensa, defenderse. Y en otros casos también se escudan como defensa en la discapacidad. Y esto es así, porque al no estar incluidos en una escuela, nosotros aprendemos a defendernos en el juego, cuando discutimos con un compañerito, cuando ahora me toca a mí, ahora vos, y uno defiende su persona porque cree en lo que está haciendo en ese juego. Estos niños que no están incluidos, no hay un juego social posible para que pueda ser insertado en una sociedad que habla otro lenguaje, aunque hablen todos castellano. Esta situación se expone muy claramente en la mayoría de los casos que nosotros tenemos. Siempre digo, la persona lo que quiere, como todos, es insertarnos, incluidos, en un mundo en el que más o menos se pueda hablar de equidad. El desafío es
seguir sintiendo este espíritu de trabajo sin decaer o sin caer en lo rutinario, como decía antes, en mantener la pasión, por lo que uno hace y creer firmemente en que la justicia puede ser ejercida.